Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí todos los anuncios de la semana y ahora les voy a pedir a todos ustedes que preparen su Biblia para escuchar el mensaje que quiero compartir con ustedes en este día precioso. Gloria a Dios. También le damos la bienvenida a Gloria, ella trabaja allí de costurera en el rastro. Que el Señor la bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Como siempre, todos bienvenidos y desde aquí también queremos mandar un saludo a todas las personas que a través del internet escuchan estas prédicas, que Dios los bendiga y los guarde y los saludamos en el amor de Cristo. Bueno, el título del mensaje para hoy es Los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos. Sobre los pensamientos es que quiero compartir algunos conceptos esta mañana. Y todos sabemos, todos hermanos sabemos lo que es pensar, porque todos hemos pensado y cada día pensamos lo que vamos a hacer al otro día. Algunos no piensan mucho, pero por lo general, mañana tengo que hacer esto, aquello, lo otro, y planificamos de un día para otro. Lo pensamos lo que vamos a hacer. Pensar, hermanos, es examinar algo con atención para formar un juicio o para tomar una decisión, ¿verdad? Pensamos cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo, qué voy a hacer tercero. Entonces pensamos, o bien pensamos para tomar una decisión importante, o bien pensamos para cualquier otra cosa. Todo lo pensamos. A veces hay asuntos sobre los cuales no tenemos una opinión definida, ¿verdad? Y como no conocemos el asunto, pues nos quedamos ahí un poco dando tumbos en la mente. Por ejemplo, si alguien viene y te hace una pregunta y te dice, ¿qué es lo que piensas tú sobre la guerra que se está desarrollando entre Israel y el mundo árabe? Es decir, los palestinos, los iraníes, los de Hamas y los de Hezbollah. Pues si no conocemos la historia de esas naciones y el problema que se está desatando o que ya está desatado allí, si no conocemos la historia de esas naciones, tenemos que decir, pues no lo sé, no tengo elementos de juicio, desconozco la situación, no puedo opinar con precisión y con exactitud porque no sé, desconozco muchas cosas. Para uno poder opinar hay que conocer bien la historia. Y una vez conocida la historia de la nación o del tema que sea, hay que pensar, hay que examinar bien y para luego tomar una decisión y ponernos de un lado o de otro lado, ¿verdad? Es decir, ponernos a favor o ponernos en contra. En todos los asuntos de la vida, hermanos, después de nosotros conocerlos, tomamos decisiones y nos ponemos a favor o nos ponemos en contra. Primero los pensamos y los repensamos y después bajamos esos pensamientos al corazón y tomamos una decisión. Como digo, pensamos, volvemos a pensar otra vez y luego nos posicionamos, ¿verdad? Posicionarnos, ¿qué es posicionarnos? Posicionarnos es ponernos a favor o en contra. Algunos se posicionan en la neutralidad, algunos se posicionan en la neutralidad. La neutralidad es, no estoy ni a favor ni estoy en contra. Pero en el llamado de Dios, en cuanto al llamado de Dios, cada uno de nosotros tiene que posicionarse a favor o en contra. Ahí no valen las posturas neutrales, ¿verdad? Porque o le decimos sí a Dios o le decimos no a Dios. Las posturas neutrales, ¿saben qué? Representan indiferencia, representan me da igual una cosa que la otra. Pero nosotros tenemos que ser cristianos que estamos definidos y decimos, no me da igual, yo tengo una posición clara y la tengo fundamentada en la palabra de Dios. Con el llamado de Dios solo vale sí o no, ¿verdad? Porque la neutralidad es como si fuera un no. Son posturas que al Señor no le agrada porque ahí se expresa indiferencia, me da igual una cosa que la otra. La inmensa mayoría de las personas a la hora de tomar una decisión piensan y muchas veces piensan mal.
y dicen, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me conviene o no me conviene? Si me conviene, digo que sí. Si no me conviene, entonces digo que no. Pero lo correcto no es hacerse esa pregunta, ¿me conviene o no me conviene? Porque esa es la pregunta equivocada muchas veces. Es la pregunta equivocada. La pregunta correcta que todos deberíamos de hacernos ¿es correcto o es incorrecto? ¿Es justo o es injusto? ¿Está bien o está mal? Eso es lo que tenemos que replantearnos primero que nada. Si la decisión que vamos a hacer es buena o mala, si está bien, si está mal, si es justo, si es injusto, si es correcto, si es incorrecto, no si me conviene o si no me conviene. Porque cuando te haces la pregunta equivocada, ¿me conviene o no me conviene? Entonces la decisión también va a ser mala y va a ser equivocada. Todos nosotros tenemos una mente para pensar y para posicionarnos de un lado o del otro. Hay personas que ante asuntos importantes como por ejemplo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Muchas veces, claro, nosotros ya tenemos claro que la vamos a pasar en el cielo, ¿verdad? Pero hay personas que son inconversas y a ellos también uno tiene que hacerle esa pregunta. Pero ellos no quieren pensar, no quieren replantearse esa pregunta. Yo me acuerdo que en una ocasión le pregunté a una persona, le hice a una persona conocida, le hice esa pregunta, le dice, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y a esa persona no le gustó para nada la pregunta que le hice y me dijo, dice, mira, no me estés aguando la fiesta con esas preguntas. Estaba de fiesta, coincidía que ese día estaba celebrando no sé qué, y cuando yo le hice esa pregunta se molestó bastante. No me estés aguando la fiesta, déjame vivir la vida, que son 3 días, déjame vivir a mi gusto, no quiero pensar en esas cosas. Esa persona debería de haber estado agradecida con esa pregunta porque es una pregunta trascendental, pero se molestó mucho, no le gustó la pregunta. No se no se debe dejar que pase la vida y que pase el tiempo sin responder a cuestiones trascendentales. Todos nosotros tenemos que hacernos preguntas trascendentales como esa. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si usted de verdad tiene interés en saber dónde va a estar por toda la eternidad, pues usted lo puede saber aquí, hoy y ahora, porque algunas personas dicen, bueno, ya, donde Dios quiera, donde Dios quiera, Dios me mandará a donde Él quiera. No, pero es que Dios te está dando a ti la oportunidad, te la está dando a ti, a mí, a todos. Dios nos da la oportunidad de elegir si queremos estar con Dios en el cielo o con el diablo en el infierno. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión ante esa propuesta tan maravillosa que el Señor nos está haciendo. No tiene que esperar a morir para saber a dónde va, porque algunos dan esa respuesta. Dice, bueno, cuando muera ya se verá a dónde voy, si al cielo o al infierno. Si usted recibe a Jesucristo como su Salvador y se arrepiente de todos sus pecados y se bautiza y sigue los caminos y las leyes de Dios, usted estará eternamente en los cielos con toda seguridad. Y esa seguridad la puede obtener aquí y ahora con la decisión. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 16, acompáñeme a los textos bíblicos que voy citando. Marcos 16, 16. Bueno, ahí se equivocaron, pusieron Mateo, pero es Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Después del Evangelio de Mateo encuentra el de Marcos y en el último capítulo y en el versículo 16 ahí se lo dice claramente, el que creyere y fuere bautizado. Hay que bautizarse porque el bautismo es un testimonio público que da la persona cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo y ha recibido un discipulado como hacemos nosotros con todas las personas que quieren formar parte de la iglesia. Cuando han creído empezamos a darle un discipulado, unas lecciones durante unos cuantos meses. Y si la persona entiende todo lo que dice la palabra de Dios,
decide bautizarse y después de bautizarse entonces entra a formar parte de la iglesia, porque entrar a formar parte de la iglesia sin bautizarse no es correcto, tiene que bautizarse, es un mandato de Jesucristo, no es mío ni de ningún hombre, es del Señor. Léalo ahí en Marcos 16:16. Vamos a decirlo todos juntos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que hay que creer y bautizarse. Eso es lo que dice la palabra de Dios para ser salvo. El bautismo es necesario, entonces, para ser salvo, según lo que nos dice ahí la palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de orar y de pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritu es un don de sabiduría que Dios imparte y le da a las personas que tienen sed de Dios y que quieren saber más de Dios. Le dice, Dios mío, dame el don de discernimiento de espíritu para yo discernir qué sentimiento, qué espíritu, qué pensamiento tengo en la cabeza. Eso es un don que Dios nos da cuando de todo corazón se lo pedimos, pero si no se lo pides con interés no te lo va a dar, pero si lo pides con fe, Dios mío, dame discernimiento, dame sabiduría, entonces el Señor te va a empezar a llenar la cabeza de sabiduría. Es un don que Dios nos da cuando de todo corazón se lo pedimos. Ese don consiste en la capacidad de distinguir cuando un pensamiento viene de Dios o cuando ese pensamiento viene del diablo o cuando ese pensamiento viene del mundo o viene de la carne. Porque ahí hay muchas fuentes de donde vienen los pensamientos. Pueden venir de Dios, pueden venir del diablo, del mundo, de la carne nuestra, que son enemigos del ser humano, y entonces nosotros tenemos que tener discernimiento para poder decir, este pensamiento viene de Dios, este viene del diablo, este viene del mundo, este viene de mi naturaleza carnal. Y entonces identificamos los pensamientos y separamos lo bueno de lo malo al cubo de la basura y lo bueno a guardarlo en el corazón. Así que ese don de discernimiento de espíritu consiste en la capacidad de distinguir cuando un pensamiento viene de Dios, viene del diablo, viene del mundo, de la carne o de donde sea. Tenemos que identificarlo. Por lo general, todos nosotros, antes de actuar y antes de hacer algo, sea bueno o sea malo, primero lo pensamos y lo pensamos y lo volvemos a pensar y lo planificamos. Mañana lo primero que voy a hacer es tal y tal y tal cosa. Y al otro día voy a hacer esto otro. Y después voy a estudiar y después voy a esto. Y pensamos también a largo plazo. Y cuando termine el instituto voy a ir a la universidad. Y cuando me esté en la universidad voy a estudiar tal y tal cosa. Esos pensamientos, después de haberlos pensado, repensado varias veces, los bajamos al corazón y se convierten en decisiones. Decisiones que van a guiar nuestra vida por un camino o por otro. Vamos a ver otros cuantos pasajes de la Biblia. Vamos a ver el Salmo 139, versículos 1 y 2. Donde dice la palabra, téngalo localizado para que juntamente lo pueda leer al mismo tiempo que yo lo comparto. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe lo que usted está pensando. Todo lo que ha pensado, lo que piensa y aún lo que pensará en el futuro. Él lo conoce todo, Él es omnisciente. Entonces, delante de Dios no podemos esconder ningún sentimiento, ningún pensamiento. Todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel al que le tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Ese mismo salmo en el 139, en el versículo 23 y 24, mira la oración del autor del salmo, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Qué bonito, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pueda orar de esa manera y cuando estés delante de Dios en tu casa orándole al Señor le diga, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame, Dios mío, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, ábreme los ojos para que yo me dé cuenta si hay camino de perversidad, si hay malos pensamientos. Guíame en el camino eterno, ¿verdad? Esta vida es un largo camino y tenemos que estar seguros de que estamos en el verdadero, en el camino correcto. Dios conoce a fondo todo lo que pensamos y luego lo convertimos en decisiones. A nuestra cabeza, hermanos, cada día le llegan pensamientos, ideas, conceptos a través de lo que vemos con los ojos y oímos con los oídos. Porque todo el día estamos viendo cosas, oyendo cosas. Vemos a lo mejor con nuestros ojos un coche bonito, una casa maravillosa, un yate, una avioneta, una autocaravana y tantas cosas que sería un placer tenerlas, y la mente se queda pensando, pensando, y la carne desea esas cosas y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, yo también lo puedo disfrutar. Vemos y oímos con los oídos un orador, por ejemplo, que habla cosas muy bonitas, o escuchamos un cantante que canta precioso y pensamos, yo debo ser así. Qué bonito eso. Me gustaría yo también ser así. Igual no tenemos el don, ese don o ese talento, pero como es algo tan bonito, lo deseamos y nos ilusionamos y muchas veces comenzamos a correr detrás de esa fantasía y corremos y corremos y corremos y no la alcanzamos, y después de tanto correr nos sentimos frustrados y decepcionados porque no alcanzamos aquella meta que teníamos. Yo les cuento algo de mi experiencia personal. Yo conocí a una persona que sabía muchos chistes. No paraba de contar chistes si era una fiesta. Cuando nos reuníamos con él, no parábamos de reírnos porque detrás de un chiste te contaba otro y otro y otro y otro, y todo el mundo, ja, 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 qué simpático, qué agradable estar con este hermano. Y yo quería ser como él, yo quería ser como él, claro, me gustaba eso. Yo quería ser como él, pero yo no tenía el don del humor. Así que yo tuve que descartar esa fantasía, esa ilusión que yo tenía en mi cabeza. Es que en la vida, hermano, hay un abanico muy grande de cosas bonitas para todos los gustos, para todos los pensamientos, y nos gusta lo que es hermoso, lo que es bonito, pero muchas veces tenemos que desechar tantas fantasías, tantos pensamientos, tantas falsas ilusiones y poner los pies en la tierra, poner los pies en la realidad. Una cosa son las ilusiones y otra cosa es la realidad. Si nosotros no aterrizamos y ponemos los pies en la realidad, en la tierra en que vivimos, pues entonces viviremos amargados, insatisfechos, descontentos, enojados y con la cara larga, y se nos va el tiempo y se nos va la vida y no disfrutamos de la vida. No alcanzamos muchas veces aquello que tanto nos gustaba, era algo demasiado alto, era una fantasía, era una ilusión que nos deslumbró durante algunos años y no parábamos de pensar en ella, ¿verdad? Pensando, pensando. Porque una cosa, hermanos, son nuestras ilusiones, nuestros gustos, nuestras metas, lo que nos gustaría, y otra cosa completamente diferente es el plan que Dios tiene para tu vida. Son dos cosas completamente diferentes. Como les dije, yo tenía la ilusión de ser humorista como mi amigo, para hacer reír a la gente. Esa era mi voluntad, ese era mi pensamiento, mi ilusión, mi meta. Pero yo planteándome delante del Señor, el Señor me dice, pues no, no vas a ser humorista ni vas a ser payaso. No vas a hacer ninguna de esas cosas, no vas a estar haciendo reír a la gente, vas a predicar la palabra de Dios en serio y predicar mi palabra solemnemente, sin cachondeo, sin recocha, haciendo que la gente entre en una reflexión responsable, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Porque si nos dedicamos
al humor y a reírnos y a reírnos y a reírnos. Ah, sí, eso es muy bonito, pero uno tiene que pensar en el futuro, uno tiene que pensar que un día tiene que partir de aquí para la eternidad y nadie sabe cuándo le toca el momento de partir. Así que yo le di la espalda a esa fantasía de ser humorista y comencé a obedecer a Dios y ahora soy feliz cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. No hay nada más maravilloso que cumplir el plan de Dios en tu vida. Renuncia a tus fantasías, a tus ilusiones y a tus aires de grandeza y cumple el propósito de Dios en tu vida y entonces vas a ser feliz. Aleluya. Yo ya no deseo hacer reír a la gente, lo que deseo es predicar con seriedad la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, que es lo que hace que la gente se entreguen a Cristo y cojan el camino de la vida eterna. Y qué bueno es entrar en una reflexión, hermano. Qué bueno es entrar en una reflexión. Yo no me canso de invitar a la gente a que entren en una reflexión sobre su futuro y que le pidan a Dios que nos muestre cuál es el plan, el propósito de Dios para nuestra vida, porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. El propósito que tiene contigo a lo mejor es diferente al que tiene conmigo o al que tiene con Juan. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada persona. Lo interesante es, Dios mío, dame discernimiento para que yo pueda entender cuál es tu propósito para mi vida, cuál es tu plan para mi vida, para que yo lo pueda poner en práctica. Y renuncio a todas otras fantasías que puedan ser del mundo, de la carne o cosas muy bonitas. Así que renuncia a tus pensamientos, a tus gustos, a tus ilusiones y pídele a Dios discernimiento y humildad para conocer el plan de Dios para tu vida, para tu futuro. No corras detrás de fantasías, corre a buscar el plan de Dios para ti. Otro verso al que les quiero invitar es el Salmo número 40, versículo 8, donde dice, Salmo 48, la oración del salmista es lo más lindo que hay, ¿verdad? Dice ahí Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No dice el hacer mi voluntad, sino el hacer tu voluntad, oh Dios. Es renunciar a la nuestra para hacer la de Dios, porque muchas veces se desata una guerra en nuestro corazón, en nuestra cabeza, pensando, a mí me gusta esto, pero Dios quiere lo otro, y entonces estamos dando tumbos de un lado al otro. No somos a veces lo suficientemente fuertes para renunciar a nuestro gusto y a nuestros caprichos y hacer la voluntad de Dios. Pero el salmista lo dice claro, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y ojalá que cada uno pueda decir también, Señor, me voy a agradar, me voy a deleitar y a ser feliz haciendo tu voluntad y que tu ley esté en medio de mi corazón. Cuando haces eso, entonces sientes la paz de Dios. Así que renuncia a tus fantasías, no corras detrás de las fantasías del mundo. Piensa, piensa, piensa en tu futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu futuro? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ser de mayor? Esto para la gente joven, ¿verdad? Que tiene el futuro por delante. ¿Qué quieres ser de mayor? No dejes la mente en blanco. Muchas personas dejan la mente en blanco, dejan la cabeza vacía. Y dijo alguien en una ocasión acertadamente, dijo, cabeza vacía es oficina del diablo. Cabeza vacía, mente en blanco, es oficina del diablo. Porque el diablo trabaja mucho aquí, en este lugar, en la cabeza, porque aquí es donde pensamos y donde le damos vueltas a un pensamiento, a una ilusión, a algo que nos gusta y luego lo bajamos al corazón. Así que cabeza vacía es oficina del diablo. No dejes la cabeza vacía, piensa, piensa, pero piensa fundamentalmente en la palabra de Dios. El verdadero cristiano le dedica mucho tiempo a pensar en lo bueno, como dice Filipenses 4:8. Vamos a leer todos juntos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todos lo han encontrado, dicen amén. Dice, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar, en esto pensar. Cuidado con lo que estás pensando. Piensa en todo lo justo, lo verdadero, lo amable, lo que es de buen nombre. Piensa en eso y llena tu cabeza de ese pensamiento, porque si dejas la cabeza vacía, ya sabes que cabeza vacía, mente en blanco es oficina del diablo. No te dejes influir por las cosas materiales de este mundo. Otro verso que quiero que también lo podamos leer todos juntos, Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos lleva la palabra a no conformarnos a este siglo. Romanos 12:2 lo leemos todos juntos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no te conformes a este siglo, no te dejes influenciar por este siglo, por este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovándolo un día sí y otro también, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable, buena, agradable y perfecta. Nuestra mente siempre quiere volar por otros lugares. Ajusta tu manera de pensar y transforma tu vida. Piensa en implementar todo el consejo de Dios en tu cabeza, en tu mente, en tu cuerpo. ¿Eres una persona que dedica mucho tiempo a pensar? ¿A cuántos les gusta pensar? Amén. ¿En qué piensas habitualmente? Piensa en qué es lo que tú piensas, qué es lo que con frecuencia viene más a tu mente. Si eres una persona que dedica mucho tiempo a pensar, ¿en qué piensas habitualmente? ¿Qué es lo que más fuerte viene a tu mente? ¿Qué tipo de pensamiento baja de la cabeza al corazón? Porque primero es el pensamiento, primero viene la idea, el pensamiento, y segundo es el sentimiento, porque después de pensarlo y de repensarlo, lo bajamos al corazón y lo convertimos en una decisión. Miren lo que dice Marcos Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo 21. San Marcos 7, 21, San Marcos 7, 21 al 23. Dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro salen, primero están en la mente dando vueltas, después las bajamos al corazón. Son maldades, son maldades. Por eso tenemos que tener control sobre lo que nosotros estamos pensando cada día. Y hay que leer mucha palabra de Dios, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, eso empieza a moverse mucho en la cabeza, la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia acerca de la palabra de Dios cuando usted la está leyendo en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, muy eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y mire lo que dice la palabra, penetra. ¿Hasta qué? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, qué bueno es llenar la cabeza y la mente, aprender versículos de la Biblia de memoria,
memorizar salmos completos, leer. Si no ha leído la Biblia nunca, hermano, entonces esa es su asignatura pendiente. Hay cristianos que llevan 10, 12, 15 años y todavía no se han leído la Biblia entera, porque no son sistemáticos, porque no establecen un plan de lectura. Cuando usted establece un plan de lectura diario, usted a la vuelta de un tiempo pues puede leerse la Biblia entera, pero tiene que ser constante, perseverante en la lectura, para que la palabra de Dios se quede grabada en su corazón. Así que, hermano y hermana, no creas que todo lo que tú piensas es correcto. No, todo lo que pensamos no es correcto. Ya vimos un vídeo que dice que todos nos equivocamos. A todos tenemos a veces algunos pensamientos que no son de Dios. Tenemos que identificar esos pensamientos y sacarlos fuera para que no estén maquinando ahí en nuestra cabeza. Otro pasaje de la Biblia, ya voy terminando. Isaías 55, versículos 6 al 9. Gloria a Dios. Dice así, Isaías 55, 6 al 9, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Sí, Señor. Ahora es cuando lo puedes buscar, porque el día que te muera ya se acabó el tiempo. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está hoy en día cerca de ti. Llamadle en tanto que está cercano. Deje, dice el verso 7, el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje eso ya échelo a la basura, sus pensamientos, su camino, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será como amplio en perdonar. No piense que Dios, sus pecados son demasiado grandes, como dijo uno en una ocasión, dice, no, yo es que he pecado tanto, mis pecados son demasiados, ya para eso ya no hay perdón. Pues mira lo que dice la palabra de Dios, que el Señor es amplio en perdonar. Para Dios no hay pecado muy grande que Él no lo pueda perdonar. Obviamente si hay un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento, pues entonces obviamente ese pecado no será perdonado, pero si hay un arrepentimiento de corazón, Dios perdona cualquier pecado. Porque mis pensamientos, dice en el verso 8, no son vuestros pensamientos. Una cosa es lo que usted piensa y lo que yo pienso, y otra cosa es el pensamiento de Dios. No son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que no podemos compararnos con Dios. Lo que Dios dice es así y punto y aparte, no podemos cuestionarlo, no debemos estarlo cuestionando en ningún momento, porque los pensamientos de Dios son superiores a los tuyos y a los míos. Los pensamientos de los hombres, si no están fundamentados, si los pensamientos de los hombres no están fundamentados en la palabra de Dios, son completa vanidad. Yo pienso, yo creo, yo supongo que, a mí me enseñaron que tal y tal y tal, yo aprendí que, bla, 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 y la gente tiene sus pensamientos, ¿verdad? Y deshacerse de todos los pensamientos que nosotros tenemos no es fácil, pero si te lo propones, lo consigues. Si lo que aprendiste o lo que te enseñaron no tiene fundamento en la palabra de Dios, mejor olvídalo y sigue el consejo de Dios. Hay muchas personas que han aprendido cosas erróneas, pero claro, como tenían afecto a la persona que se las enseñó o lo que fuera, dice, a mí me enseñaron, yo aprendí que, yo pienso que, y entonces se hacen una ideología, se hacen una religión en su propia cabeza. Pero si lo que aprendiste o lo que te enseñaron no tiene fundamento en la palabra de Dios, mejor olvídalo y sigue el consejo de Dios, que es perfecto. No todo lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido viene de Dios. Algunas cosas puede que sí, otras no. Y aquí mismo en esta iglesia hemos tenido personas con ideas, con doctrinas que son antibíblicas. Algunos
después de contrastarlas con la palabra de Dios, se han dado cuenta, dice, pues mira, me enseñaron mal, reconozco que este concepto que yo tenía, este pensamiento que yo tenía en mi cabeza, no era correcto, ahora lo saco fuera de mi cabeza y pongo la palabra de Dios en mi cabeza. Otros no las han reconocido, se han marchado para no cambiarlas. Me he encontrado con personas que le he dicho, mira, lo que tú estás pensando, esas ideas, esos conceptos que tú tienes en la cabeza, esa doctrina que tienes en la cabeza, eso no es de Dios. Ven que te quiero mostrar en la palabra de Dios que estás completamente equivocado. Entonces, como no quería renunciar a esos pensamientos o a esas doctrinas falsas que tenía en la cabeza, dice, no, 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 no. Esto me lo enseñaron, esto yo lo aprendí y de aquí nadie me va a sacar. Bueno, pues desafortunadamente esas personas le dan prioridad a lo que han aprendido, sabe Dios quién se lo enseñó. Así que nosotros tenemos que examinarlo todo, lo dice la Biblia. Y ya voy terminando con el Proverbio capítulo 21, versículo 2. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice allí, todo camino del hombre, ¿qué dice? Es recto en su propia opinión, en su propia opinión. Oh, yo pienso, yo creo, yo opino, me enseñaron, yo aprendí. Bueno, en tu propia opinión, eso que tienes en la cabeza es recto. Pero Jehová, ¿qué dice? Pesa los corazones, Jehová examina los corazones, como dijimos antes en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, los sentimientos, los pensamientos, la palabra de Dios llega al fondo. Así que muchos piensan que todo lo que tienen en su cabeza es bueno y mejorar nuestras creencias, mejorar lo que pensamos, comenzar a pensar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, revisar cada día lo que sentimos, lo que creemos, asegurarnos de que vivimos en la perfecta voluntad de Dios. Y si no es así, vamos a rectificar. Hermanos, la venida del Señor a buscar la iglesia puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Ustedes estarán informados cuántos ven las noticias en la televisión, ¿verdad? Todo el mundo las ve. Verán que todos los telediarios y todos los informativos hablan de la guerra que hay entre Israel y el mundo árabe. Al pueblo de Israel se le están abriendo muchos frentes de guerra. Hay un mapa ahí de Oriente Medio. Voy a pedirle a Valeria que lo ponga. Por favor, mira, ese es el mapa de Oriente Medio. A mí me gusta mucho la geografía. Acércalo un poquito más, Valeria. Miren ahí los países. Miren dónde está Israel, ¿verdad? Ahí está Israel, donde está señalando. Ese es Israel. Al norte de Israel está el Líbano, que es otro país pequeñito. Al este de Israel se encuentra Siria, ¿sí? Un país grande. Un poco más abajo, al este también se encuentra Jordania. Ahí está Jordania. Y al sur se encuentra Egipto. ¿Sí? Ahí vemos Egipto. Entonces, si nosotros miramos esos países que están alrededor de Israel, tanto el Líbano, Siria, Jordania y Egipto, todos son países musulmanes y ellos están en contra de Israel. Si lo puedes ampliar un poquito más, o mejor al revés, al reducirlo, para que veamos también otros enemigos que no están pegados a Israel, pero que están un poco más lejos. Ahí vemos Irán al norte, ¿sí? Ese color verde, Irán, ese. Irán al norte, Yemen al sur, lo que señalaste antes, Yemen al sur. Entonces, esos países, Yemen, Irán y los países que están alrededor, el Líbano, Siria, todos estos países son países que son de ideología musulmana y quieren borrar al pueblo de Israel de la faz de la tierra. El pueblo de Israel se le están abriendo muchos frentes de guerra con Irán, con Yemen, con Hamas, con Hezbollah, y las cosas se están poniendo bien difíciles en el Medio Oriente. Y ustedes saben que las profecías bíblicas acerca del pueblo de Israel dicen que cuando Israel se vea rodeado de enemigos que lo quieren borrar de la tierra,
Cristo descenderá para librarlo de todos sus enemigos. Porque imagínate, ahora mismo Israel se siente fuerte porque está respaldado por los Estados Unidos y tiene una tecnología militar muy poderosa y Israel está fuerte y ataca, si le atacan, él responde y si le dan un golpe, él devuelve un golpe más fuerte. Pero imagínate que se reúnan todas esas naciones que parece que cada día se están poniendo más de acuerdo y no solo en esa zona del mundo, sino a nivel mundial. Verán ustedes las manifestaciones que hay en las diferentes plazas en los países europeos, en Estados Unidos y Sudamérica y tantos lugares del mundo, todo el mundo o una gran mayoría de personas defendiendo a los libaneses, defendiendo a Hezbollah, defendiendo a Hamas y defendiendo a los palestinos y todos en contra de Israel. Y eso va creciendo, va creciendo. Y entonces por eso todos los observadores están diciendo, cuidado porque las profecías bíblicas ya están ahí a la vuelta de la esquina. Esa situación está cada día más cerca, esa situación de una tercera guerra mundial está cada día más cerca porque Israel cada día tiene más enemigos. Y si se juntan todos los enemigos, claro, Israel ahora se siente fuerte, pero si se juntan todos contra Israel, ¿quién será más fuerte? Serán los enemigos más fuertes. Y entonces el Señor tendrá que venir para salvar, según las profecías. Eso es un tema largo, pero según las profecías, pues cuando Israel se vea rodeado por todos los lados y que ya no tiene salvación, entonces allí vendrá el Señor y destruirá todas las naciones que son enemigas de Israel. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cantar una canción? Sí, claro, sube Juan. Así que hermano, la venida del Señor se acerca, los eventos, las guerras, todo eso está indicando que el tiempo se acaba, cualquier día Cristo puede venir y tenemos que estar preparados. Vamos a estar puestos en pie y levantar una oración al Señor y pedirle a Dios que nos ayude a tomarnos las cosas de Dios en serio, porque puede ser que la venida del Señor esté más cerca de lo que cualquiera de nosotros está pensando. Señor, te damos gracias, Dios mío, en este momento. Levantamos nuestras manos y nuestra oración delante de ti, Señor. Dios mío, vemos los acontecimientos, vemos la situación del pueblo de Israel, Señor. Vemos que cada día son más los enemigos y los frentes de batalla que se abren en contra de Israel. Israel fue el pueblo de Dios en el Viejo Testamento, pero todavía Dios no ha terminado con Israel. Todavía quedan algunas profecías por cumplirse. Y como han dicho algunos, Israel es el reloj de Dios. Y todo lo que acontece en Israel, nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, porque allí han de cumplirse muchísimas de las profecías de la palabra de Dios, ya se han cumplido, otras faltan por cumplirse y en su momento se cumplirán. Pero nosotros, Señor, que miramos desde lo lejos esa guerra, tenemos que estar preparados, Dios mío bendito, preparados para recibir al Señor cuando venga a buscar su iglesia. Ayúdale a todos los que no están preparados, que tomen cartas en el asunto, que piensen, que se arrepientan y que se conviertan de verdad al Dios vivo y verdadero, como dice tu santa palabra. Oramos en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén.